buenos días. Sean bienvenidos a este discipulado integral. Hoy iniciamos una nueva serie. La serie la hemos titulado Crecimiento Espiritual y nuestra primer clase es La carrera, la vida cristiana. La serie pasada estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, de las escrituras. Y vimos cómo el propósito final de las escrituras es que nosotros conozcamos a ese Dios de la Biblia, que sepamos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro destino, cuáles son sus promesas para nuestra vida. Pero ahora nos toca a nosotros conocer qué es lo que nosotros necesitamos hacer ya con ese conocimiento, con esa palabra que ha penetrado en nuestro corazón, cómo debemos nosotros de actuar, de caminar y de apropiarnos de ella de tal manera que haya un crecimiento espiritual en nosotros. En esta mañana vamos a estudiar la palabra en Hebreos 12:1, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos. Si nosotros analizamos Hebreos y nos vamos al contexto anterior, en Hebreos 11 se habla de todos los grandes hombres de fe, hombres que creyeron en la palabra que Dios les había dado. Abraham, imagínate, Abraham no conocía de Dios y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. No lo conocía como lo conocemos nosotros ahora. Dios le da una instrucción, él obedece, él lo hace. Después le dice: sacrifica a tu hijo. Él obedientemente lleva a su hijo, y en el momento en el que él iba a ejecutar la orden, Dios lo sorprende y le provee un cordero. Dios estaba probando su obediencia. Él fue un hombre de fe. ¿Por qué antes de que a nosotros se nos diga, por tanto, o sea, tomamos contexto de lo que habla Hebreos y nos habla de puros hombres de fe, acontecimientos, experiencias que nosotros debemos de conocer para que nosotros también tengamos ese crecimiento en la fe? Y se nos dice, por tanto, esto me habla de que hay un engranaje con el capítulo anterior de Hebreos. Nosotros también, o sea, por tanto, nosotros también debemos de hacer o debemos de crecer igual que los grandes hombres de fe de los que habla Hebreos 11. Entonces, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos. Ahorita vamos a ir desmenuzando este pasaje bíblico para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios cuando ya conocemos las escrituras, que hemos hecho el compromiso de estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos de manifestar ese crecimiento. ¿Ok? Entonces, hablar de una carrera de crecimiento es hablar de que constantemente nosotros tenemos que hacer cambios. Debemos de ser diferentes, de caminar en lo que la palabra de Dios dice. Dios ha puesto en nosotros una carrera para correr, un destino que alcanzar. Hay un plan personalizado para cada uno de nosotros. Nadie lo cumple por accidente. Está establecido para nosotros que se cumplan ciertas promesas, se cumpla un plan, esa planificación que Dios hizo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero para que ese plan se cumpla y no sea por accidente, se requiere que nosotros tengamos disciplina, perseverancia, enfoque en llegar a la meta y alcanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros. Mira, la historia
habla acerca de Tito el Romano. 3 años antes de la destrucción de Jerusalén, este hombre empezó a trabajar para que su padre ocupara el trono, fuera emperador, y él estuvo al mando de el ejército romano y empezó a trabajar de tal manera de que se cumpliera el propósito que él tenía de que su padre ocupara un lugar. Entonces, este romano empezó a trabajar y dicen que fue un hombre muy cruel. Empezó a atacar a los cristianos, empezó a hacer cosas de tal manera de que nadie obstaculizara el propósito que él se había propuesto. Entonces empezó a asesinar a los judíos. Bajo su liderazgo, el ejército asesinó comunidades enteras en aquellos años. Pero observa, ¿por qué te platico esto? Porque él se había trazado una meta. Él dijo, voy a lograr esto, esto y esto. Estaba decidido a que su padre ocupara el trono y decidido a ser un comandante que fuera recordado. ¿Okay? Entonces empieza la guerra judía, muere el emperador, su padre ocupa el lugar y él sigue dentro de lo que es el ejército romano. Pero observa, él cumple su cometido, asesina gente, se va dando todo lo que se ha propuesto y al final de los días de su padre, él ocupa su lugar. Y me llamó mucho la atención su historia porque dice que Tito, el romano, ocupa el lugar de su padre como emperador y sorprendió a toda la nación porque él empieza a comportarse como un hombre íntegro y se convertiría en una leyenda porque empezó a comportarse como si no hubiese sangre en sus manos, empezó a ver por las necesidades de la comunidad, empezó a ayudar a la gente, hizo construcciones, porque su propósito ahora siendo emperador era que la gente estuviera bien, ¿ok? Sin embargo, pues tú sabes que en el camino nosotros nos podemos encontrar muchos obstáculos, demasiados obstáculos nos podemos encontrar en el camino y un autor desconocido escribe una carta de advertencia para prevenir y alertar a todos los creyentes hebreos en esa ciudad, ¿no? O sea, había una crisis. Este hombre es parte del ejército romano, empieza a actuar de acuerdo al propósito que él se había propuesto, las cosas se dan, pero ¿cuál es la enseñanza que todo esto nos deja? Bueno, que si nosotros tenemos un propósito, no personal, sino tomamos una orientación personal hacia el plan de Dios y buscamos y crecemos en fe, entonces va a haber un cumplimiento. Pero, aquí está lo que leímos hace un momento. Nosotros tenemos una gran nube de testigos. Aquí hace alusión a en la antigüedad, por allá en Roma también, había juegos, se celebraban Juegos Olímpicos, había un gran estadio y tenía forma de herradura para que todos los espectadores pudieran ver toda la carrera desde su inicio hasta el final,
¿no? Que nadie se perdiera nada. Sin embargo, las personas que estaban en la pista, o sea, en la parte de abajo del estadio, no lograban ver a las multitudes que había, porque según la historia, estos estadios podían albergar hasta 200,000 personas. Entonces, pues las personas que estaban en la parte de abajo, pues veían como manchas, ¿no? O sea, como si fuesen nubes, realmente. Entonces, por lo tanto, aquí la palabra nubes del griego nepo significa una multitud innumerable. Por eso hacemos alusión a estos estadios que se tenían en la antigüedad. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos o ponemos esa imagen en nuestra mente, pues realmente volteas hacia las gradas, hacia la multitud y ves solamente una masa nebulosa irregular como las nubes cubren el cielo. De repente, pues bueno, uno que le gusta jugar con la imaginación, empieza a decir que la nube tiene forma de esto, que la nube tiene forma del otro, pero sin embargo, pues hay en ocasiones se ven como grandes manchas. Entonces, en estos coliseos, como el circo romano, tenía capacidad, te decía, de 200,000 personas. Imagínate aquellos lugares cuando estaban absolutamente llenos. Se veían como esas nubes irregulares a los ojos de quienes estaban en la parte de abajo. Pero aunque no podían ver con claridad a esos espectadores que habían llegado a verlos competir, sí podían escuchar su voz. Entonces, nosotros en nuestra carrera espiritual tenemos testigos. Hay gente a nuestro alrededor buscando, viendo qué haces, qué no haces. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero de repente platicas con alguien y le dices que estás procurando hacer cambios, que estás viendo la posibilidad de ser mejor persona o de ya no, simple y llanamente decir, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto. Y muchas veces encontramos que la persona a la que le estamos platicando, su respuesta es, pues a ver cómo te va, a ver qué pasa, a ver si lo logras. Entonces, hay gente que está pendiente de nosotros, ¿no? Para ver cómo vamos a avanzar en la carrera. Entonces, hablar de una carrera cristiana o de una carrera en Dios habla de que vamos a presentar circunstancias o situaciones que están a la vista de todos. La gente se va a enterar, pero nosotros no debemos de distraernos en eso, porque ¿qué es lo que sucede? Pongamos en nuestra mente a un atleta. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se está preparando, un atleta se está preparando para una competencia? Tiene que comer bien, tiene que ir a sus entrenamientos, son horas y horas de entrenamiento, no debe de tener en ese tiempo previo a su competencia, no debe de tener distracciones. Sé por lo que he leído, no porque haya competido alguna vez de manera profesional, pero sé por lo que he leído que a los competidores no los dejan desvelarse, andar de fiesta, porque eso baja el rendimiento el día de la competencia. Entonces ellos tienen que tener una preparación, debe de haber una preparación en ellos para que cumplan
con el propósito en esa competencia. La idea es, todo competidor se prepara para ganar. Si tú fueras atleta y estuvieras a punto de estar en una competencia, ¿irías con la mentalidad de perder o irías con la mentalidad de ganar? En su mayoría los atletas se preparan para ganar, no para perder. Está como aquel que pone un negocio, no vas con la mentalidad de que va a fracasar tu negocio. Siempre que vamos a emprender algo, que vamos a hacer algo, lo hacemos con una mente positiva. Pero para que eso se logre, se requiere de perseverancia, se requiere de disciplina y de respeto por uno mismo. Entonces, desafortunadamente, muchas personas que van o que están en esta carrera logran llegar a la meta. ¿Por qué no logran llegar a la meta? Bueno, porque hay muchas cosas que lo impiden, hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. O sea, hay gente siendo testigo de lo que acontece en nosotros. Esa gran nube de testigos. Algunos dicen que estos grandes hombres de fe de los que te hablé al principio están sentados en el cielo visualizando qué es lo que nosotros hacemos y qué no hacemos. Hay otros autores que dicen que esto no puede ser posible porque entonces no sería vida en el cielo estar pendiente de todo lo que hacemos, sobre todo aquellos familiares que corrieron la carrera, lograron llegar a la meta y cumplieron con su propósito de Dios en la tierra. Entonces algunos escritores dicen, bueno, ¿cómo es que van a estar sentados en el cielo y viendo lo que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra? No sería vida. Es como estar aquí con nosotros. Sin embargo, nosotros podemos decir que ellos dejaron su experiencia, o sea, se dejó plasmada su experiencia, su vida, para que nosotros aprendiésemos de ellos, creciéramos en fe y pudiéramos caminar esa carrera o correr esa carrera, ¿no? Y de esa manera cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Debe de haber un crecimiento, no podemos seguir igual, no podemos estar siempre de la misma manera porque entonces no habría la habilidad, las competencias que necesitamos para correr la carrera. Vamos a hablar de un corredor en sí. Está este atleta, va a tener una carrera de 10,000 kilómetros. Tiene que haber una preparación, pero en esa preparación se tiene que verificar el rendimiento de este corredor. Debe de haber cambios conforme él va avanzando en su entrenamiento. Lo mismo sucede con nosotros. Dentro de esta escritura que leímos, dice, teniendo en derredor. ¿Qué es esto? Habla de algo que nos rodea, pero algo que nos rodea para apoyar o algo que nos rodea para destruir. ¿Qué hacían? Si hacemos alusión a este estadio romano que dice que era en forma de herradura, pues estaba rodeando a los competidores, a los atletas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una nube de testigos, incluye a los héroes de la fe de los que hablamos en Hebreos 11. Grandes hombres de fe que dieron testimonio de esa gran fe que tenían, ¿no? Entonces aquí hablamos de una nube de testigos, una nube de testimonios también. Entonces, grandes creyentes llenan las gradas en la dimensión espiritual y observan nuestra carrera. Hay gente que nos está observando.
no estamos solos. Cada uno de nosotros vive situaciones y circunstancias difíciles. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, todos y cada uno de nosotros, todos los seres humanos, vivimos circunstancias diferentes. Pero si nos regresamos a estos grandes hombres de los que habla la Escritura, eran hombres como tú y como yo, que Dios les había trazado un camino y ellos todos los días se esforzaban. Cometieron errores, sí, como tú y como yo los hemos cometido, pero su fe fue aprobada por Dios, porque conforme fueron avanzando en el crecimiento de las escrituras, del conocimiento de la palabra, de lo que se les estaba enseñando en ese tiempo, fueron dando fruto, o sea, fueron cambiando. ¿De qué me sirve realmente decir que conozco las escrituras, que conozco a Dios, si yo sigo siendo la misma persona? Si la gente me sigue ubicando como antes de conocer de la escritura. No, él dice que conoce a Dios, dice que va a una iglesia, dice que conoce la palabra de Dios, pero pues que la ponga en práctica. Muchos hemos escuchado esas frases. Entonces, todo esto nos identifica. La gente al vernos sabe o puede deducir qué clase de personas somos. Y si la gente nos conoce y es parte de nuestro círculo social, pues con mayor razón. Por eso tenemos espectadores. Y cuando decimos que vamos a ser diferentes y vamos a cambiar, la gente se sienta a esperar si realmente das frutos y hay evidencia de esos cambios que tú dijiste que ibas a hacer. Entonces nosotros debemos de tener una perspectiva correcta y perfecta de hacia dónde queremos llegar, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos caminar, qué queremos hacer. Nos vamos a encontrar muchas situaciones y muchas circunstancias en el camino. Va a haber cuestiones que nos hagan tambalear, nos hagan dudar. Sin embargo, nosotros no debemos de desistir porque hay un galardón frente a nosotros esperando para que nosotros lo recibamos. Entonces, no debemos de perder de vista cuál es nuestro propósito, qué es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que quiero yo lograr. Si yo no estoy consciente o no tengo claro el propósito, entonces va a haber muchas cosas que en el camino me obstaculicen el llegar a la meta. ¿Por qué? Porque hay muchos distractores, o sea, distracciones hay muchas. Gente que trate de obstaculizar nuestra carrera también. Hay muchas distracciones en el camino que nos van a hacer o nos hacen tropezar. También hay trampas muy sutiles como es que no puedo, es que se me olvida, es que no me dan ganas, es que ya me cansé, es que ya me aburrí y no nos damos cuenta de que nosotros mismos vamos poniendo piedras en el camino. Recuerda que para que nosotros alcancemos la meta, debemos de ser perseverantes y disciplinados. Va a haber cosas, bueno, quítala. Vamos a terminar a lo mejor más cansados, pero el detalle es llegar a la meta. Alcanzar ese crecimiento que necesitamos para que las promesas de Dios se cumplan. Hay cosas que nuestros ojos no han visto porque no tenemos la madurez suficiente para verlas. Entonces, queremos ver
el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida, queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas, nosotros debemos de tener o alcanzar un nivel de madurez para que podamos ver con nuestros ojos todo aquello que Dios nos ha prometido. Pero debemos de mantenernos en movimiento, no permanecer quietos, sentarnos y ver cómo otros sí logran y alcanzan y nosotros seguimos en el mismo lugar. Debemos avanzar. El corredor, el atleta no se detiene, él avanza y muchas veces avanza en contra de todo lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, uno de los mayores peligros en nuestro crecimiento espiritual es que permanecemos inmóviles, vagando sin saber qué hacer, hacia dónde ir. Y eso nos convierte en presa fácil de esas distracciones que se presentan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la grandeza de nuestro Dios. Nos olvidamos de aquello que aprendimos en su palabra, de aquello que está escrito para que nosotros crezcamos en fe y tengamos esa fe y esa madurez suficiente para alcanzar la meta. No debemos olvidarnos de quién es nuestro Dios. En medio de esa carrera, no debemos olvidarnos de quién es Dios, quién es nuestro Dios, porque nuestra carrera, si no olvidamos y llevamos en nuestra mente quién es nuestro Dios, nuestra carrera va a ser efectiva. El corredor, una de las sugerencias que le hace el entrenador es no mires para atrás. Entonces nosotros, una vez que decidimos, no debemos voltear atrás. No debemos voltear a recoger todo aquello que ya habíamos dejado. Si dijiste, hiciste una promesa, ya no más, no regreses. No regreses. No por los demás, sino por ti. El atleta, para poder lograr su objetivo, el entrenador le dice, pase lo que pase, no voltees atrás, porque ese momento en el que volteas pierdes minutos cruciales para llegar a la meta en los primeros lugares. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos dice la escritura? Eso quiere decir que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra para despojarnos es opotitemi, que significa quitar, hacer a un lado, como cuando uno quita una prenda de vestir y se libera del peso que uno trae encima, ¿no? Y para peso la palabra es okos, que significa excesivo. Entonces también podemos decir que se refiere a la gordura del cuerpo o algo externo, algo que nos está causando que no podamos avanzar con ligereza, o sea, que seamos ligeros para avanzar. Entonces, cuando los atletas entrenaban, corrían con pesas para volverse con mayor rendimiento, o sea, agarrar condición para alcanzar el propósito. Entonces, nosotros debemos de despojarnos de aquello que nos está causando peso para seguir avanzando. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es aquello que está causando peso en tu vida? La ansiedad, la preocupación por el mañana. ¿Qué es lo que pasa? Tú y yo tenemos situaciones que debemos cambiar. Entonces, el autor a los hebreos nos exhorta a que cada uno de nosotros debemos dejar de lado ese peso que nos asedia y el pecado. Ese peso que traemos encima. Si nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, llega un momento en el que sentimos como si trajésemos una losa en nuestros hombros. Así lo sentimos.
Entonces, el pecado es tan fácil de atraparnos, pero tan fácil y tan sencillo. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, nos da una advertencia. Si tú consideras estar bien y ser una persona íntegra, sin pecado, procura mantenerte así, pero procura estar alerta, porque el pecado es una trampa tan fácil y tan sencilla que cualquiera puede caer. Nos atrapa fácilmente. Todos somos distintos. No podemos encasillar. Mira, en alguna ocasión alguien me dijo que no entendía por qué Dios estaba tratando con ciertas personas de tal o cual manera. Y un día, orando y estudiando, le decía, bueno, Dios, ¿por qué es que para esta persona no es correcta la manera en la que se está tratando eh, con estas otras, con sus discípulos? Vamos a ponerlo de esa manera. Y un día, escuchando una prédica, el predicador dice, Dios no trata con todos de la misma manera. Por eso hablamos de la multiforme gracia de Dios. Entonces, presté atención y le dije, a ver, Señor, ¿cómo? No todos somos iguales. Cada uno de nosotros tenemos o hemos vivido circunstancias diferentes. Entonces, no con todos Dios va a trabajar de la misma manera. Por eso es que cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, Dios se acerca a nosotros de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Yo no tuve papá. ¿Cómo crees que Dios se acercó conmigo? Para enamorar mi corazón. ¿Se iba a acercar conmigo con un látigo en la mano? ¿Se iba a acercar como una persona dura, cruel? Lógicamente que no. Se acercó conmigo con lazos de amor, me enamoró, se portó como un padre conmigo y me dio a conocer esa otra parte que yo no conocía. Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Cuáles son las trampas que el enemigo pone en nuestra vida? Pues de acuerdo a nuestras debilidades, de acuerdo a nuestras carencias, de acuerdo a aquellas cosas que pueden amenazar nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos fortalezas, el enemigo las conoce. Nosotros, esas fortalezas nos pueden dar áreas de oportunidad para seguir creciendo, ser hombres de fe, que alcancen el propósito, que logren llegar a la meta. Sin embargo, hay debilidades que se pueden convertir en amenazas en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, no te sientas infalible, como aquel que salió del alcoholismo y dice, ahora voy a ir a evangelizar a todos los de la cantina, y se mete en la cueva del lobo. O sea, ¿qué necesidad hay de que vayas y te metas ahí si de ahí Dios te sacó? Si Dios te sacó de ahí fue por algo, entonces no vayas y te metas de nuevo a ese lugar. Porque hay cosas en las que probablemente todavía no somos fuertes, por eso debemos de despojarnos, todos los días debemos de despojarnos de ese peso, porque ese peso es el que nos lleva a ser presa fácil del pecado y eso nos aleja de nuestro propósito. Seguimos volteando para atrás, seguimos cargando con nuestro pasado, seguimos jalando el pasado y eso nos impide llegar a la meta. Cuando estamos en el entrenamiento, pues sí, estamos en el entrenamiento, vamos con todo ese peso, pero conforme vamos agarrando condición, vamos creciendo en fe, ese peso tenemos que irlo quitando porque ya tenemos la condición necesaria para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Pero de repente nosotros somos tan exquisitos los seres humanos
que regresamos porque creemos que esa carrera se corre mejor con todo ese peso encima. Y no es así. Cuando ya tienes la condición, no voltees atrás. Camina en lo que Dios te está diciendo. Crece, hay que crecer en fe. Hay que tener ese crecimiento espiritual, creer lo que la Escritura dice, no creer lo que la gente dice. La gente puede decir muchas cosas, pero nosotros debemos creerle a Dios, porque Dios no miente, el hombre sí. El hombre va a buscar la manera de que nosotros actuemos según su conveniencia. Desafortunadamente, con Cristo o sin Cristo, las cosas así son. Por eso nosotros debemos de enfocarnos en aprender a también conocer la Escritura y tener la iluminación necesaria para saber qué es lo que Dios nos está diciendo para nuestra vida. Pero de repente buscamos que otro le pregunte a Dios cuál es su propósito para mí. ¿Cuál es su propósito? No, tú también puedes acercarte a Dios y preguntarle, Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Para que tú tengas la capacidad y desarrolles las habilidades necesarias para mantenerte firme y en guardia, alerta, para que cuando vengan esas amenazas a tu vida, tú en vez de caer, tú utilices las fortalezas y las oportunidades para derribar toda amenaza y mantenerte firme y puedas ir en contra de esas debilidades. Pero si nosotros alimentamos aquellas cosas que sabemos que nos alejan del propósito de Dios, nuestra vida se vuelve un desastre. Definitivamente, nuestra vida se vuelve un desastre. ¿Por qué? Porque no somos infalibles. Quien nos hace poderosos es el Espíritu Santo. Quien nos hace tener el poder para vencer aquellas cosas que están estorbando nuestra vida es Dios. Es Dios, el poder de Dios que actúa en nosotros es el que nos da la capacidad, las habilidades y las competencias para que nosotros podamos destruir o deshacernos de esos distractores que no nos permiten alcanzar la meta. ¿Cuáles son esas distracciones? Pues tú tienes tus distractores, yo tengo los míos, pero debemos de ubicar, identificarlos, identificar cuáles son esos distractores. Mira, muchos de ustedes saben que yo soy maestra. Y de repente llegan los alumnos y me dicen, ay, es que maestra, es que fíjese que no pude terminar la tarea y va. Nosotros fuimos alumnos también y sabemos cuáles son los pretextos que podemos poner. Y bueno, y le digo, pero ¿cuál fue el detalle? ¿Por qué no la pudiste terminar? Si tú eres honesto, yo te voy a dar la oportunidad, pero si me haces todo un cuento que tu abuelita se murió, que esto, que el otro, porque si hay alumnos que lo hacen, quiero que sepas, y la abuelita, el papá, el primo, el tío, el sobrino, siguen vivos, pero ellos los utilizan para conseguir el objetivo. Y uno de ellos me dice, maestra, le voy a decir la verdad, dice, me puse a hacer tarea viendo televisión. Entonces, fue más mi interés en la serie que estaba viendo que lo que estaba haciendo y por eso no la terminé y la plataforma se me cerró. Entonces, él sabe que un distractor para que él pueda cumplir y alcanzar el propósito que es pasar la materia, no hacer tarea viendo televisión. Entonces, si no tengo la capacidad de hacer tarea y estar viendo, pues no veo. Entonces, todos y cada uno de nosotros debemos de ubicar cuáles son esos distractores. ¿Qué es lo que a mí me distrae del propósito de Dios? ¿Las amistades? ¿Qué es lo que me aleja del propósito de Dios? ¿La persona con la que estoy ahorita, mi pareja? ¿Qué es lo que me aleja del propósito de Dios? ¿El no ser constante
el no ser disciplinado, el no leer la escritura, el no conocer, el que no soy una mujer de fe porque no cultivo esa fe o no busco crecer en fe. ¿Qué es lo que está provocando que yo no sea una persona constante para alcanzar la meta? El atleta no se prepara un día ni dos. El atleta está en constante preparación, pero nosotros queremos que, ay, hoy leí la Biblia y leí 5 o 6 capítulos. Es más, casi me aventé un libro completo. Y ya queremos que mañana Dios cumpla su propósito en nosotros. Y queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida por un día que nosotros trabajamos. Y la realidad es que eso no puede ser así. Hay gente que sí, tú ves que Dios cumple una cosa tras otra, pero va a llegar un punto en el que Dios le va a decir, es tiempo de una nueva preparación. Yo lo experimenté. Dios me dio a conocer muchas cosas cuando yo empecé a conocerle, pero yo ahora entiendo que era necesario, porque si no, yo no estuviese aquí sentada contigo platicando de quién es Dios y cómo debemos nosotros de caminar y crecer en Él. No estuviese yo aquí. Entonces, cuando nosotros realmente escudriñamos las escrituras, buscamos aprender de aquel que nos llamó, vamos a procurar deshacernos y despojarnos del viejo hombre. ¿Cuáles son las prácticas que tú hasta ahorita tienes que sabes que no son correctas porque son de tu pasada manera de vivir? ¿Qué es? ¿Qué parte de tu carácter está viciado todavía? Está fundamentado en deseos que sabes tú, que no vienen de Dios o que no, que no deben de ser porque la escritura habla de que son contrarias a lo que Dios ha establecido para nosotros. ¿Cuáles son? Tú debes de estar consciente y muchos de nosotros somos conscientes, pero lo seguimos haciendo. Cuando la escritura dice que nosotros debemos de renovar nuestra mente y nuestro espíritu y vestirnos de un nuevo hombre, porque la escritura dice que Dios nos hace nuevas criaturas. Entonces, si yo soy una nueva criatura, tengo el poder de Dios que actúa en mí, tengo la capacidad para dejar todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios. Porque Dios me creó con un propósito y si seguimos aquí es porque el propósito de Dios no se ha cumplido aún en nuestra vida. Pero para que se cumpla, recuerda que debemos de caminar en justicia y en santidad. Y la santidad y la justicia solamente la dan la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. La verdad que está escrita en su palabra. Entonces, si yo no hago nada por cambiar esas cosas, no voy a alcanzar su propósito. Dios no nos va a pedir cuentas de la carrera del hermano, del vecino, de la tía, de la prima, de la amiga. No, nos va a pedir cuentas de cómo estamos corriendo nuestra propia carrera. Mira, a veces, desafortunadamente, los seres humanos, en su mayoría, somos así, estamos más pendientes de otros que de nosotros mismos. Sin embargo, no somos responsables de los otros, somos responsables de lo que nosotros hacemos. Entonces, debemos de comprender que daremos cuentas de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestro caminar. De eso vamos a dar cuentas. Entonces, debemos reconocer las cosas que frenan nuestra vida y que no nos permiten avanzar. ¿Qué es? ¿No tienes una verdadera identidad? ¿No sabes quién eres? ¿No sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Ahí está la palabra de Dios. ¿Qué te impide alcanzar
y terminar esa carrera. La única manera en la que tú puedes seguir avanzando hacia la meta es quitando todo pecado de tu vida. Pero para que eso se dé, tiene que haber una confesión. O sea, tú no te vas a confesar conmigo, no, tú vas a ir y le vas a decir en oración a Dios, ¿sabes qué? Yo tengo esta debilidad. Yo sigo pecando contra ti en esto, esto y esto, y no sé cómo hacerle. Ahí es donde tú debes de tener ese reconocimiento y tener la capacidad de decirle, Señor, no puedo, solo no puedo dejar mi vieja naturaleza pecaminosa, pero con tu ayuda sí, con tu ayuda yo puedo avanzar. No me quiero quedar en medio de la carrera o a unos pasos del final de la carrera. Yo quiero comenzar, quiero avanzar y quiero llegar hasta el final. A veces la carrera es larga y sentimos que desmayamos, pero nosotros tenemos un aliado en medio de esa carrera y se llama Espíritu Santo. Él está ahí para darnos fuerzas cuando creemos no tener ninguna. Él está ahí para hablarnos al oído y decirnos si se puede, sí lo puedes alcanzar. Pero para eso tú tienes que ser consciente de que en cada etapa va a haber situaciones que tienes que vencer. Va a haber situaciones que te van a parecer difíciles, pero Dios te va a dar la sabiduría y el poder para vencer cada obstáculo que se te presente. ¿Y cómo lo vas a vencer? Leyendo las escrituras. La palabra de Dios tiene una respuesta para cada necesidad o para cada circunstancia que nosotros vivimos. No hay nada que se le haya escapado a Dios. Dios siempre tiene todo bajo control. A veces la vida nos preocupa y nos preocupa tanto que nos es difícil enfocarnos en la carrera. De repente, el dolor físico, si nosotros traemos a memoria cómo es un atleta, hemos presenciado que de repente a los atletas les dan calambres. Sienten un dolor físico, algunos pueden seguir, otros paran a que se les pase un poco y siguen en la carrera. Pero no se detienen. Nosotros no debemos de permitir que el dolor que provocan las circunstancias nos detenga. Va a provocar agotamiento, sí. No es fácil correr tantos kilómetros. La distancia es larga. Y sobre todo cuando vamos creciendo en edad, a veces se nos hace más difícil porque el cuerpo se cansa. Pero no debemos de desistir de seguir corriendo y de seguir caminando y de seguir avanzando, porque hay alguien a nuestro lado. De repente sentimos soledad, nos sentimos solos, sentimos que la gente que debía de estar a nuestro lado nos dejó, pero eso no debe de impedir que nosotros continuemos con esa carrera, porque hay alguien siempre a nuestro lado. Dios nos ha dejado al Espíritu Santo para que esté a nuestro lado. Entonces, si te sientes solo, si te sientes agotado, si sientes dolor físico en esta carrera, ahí está el Espíritu Santo. Inclusive para que podamos deshacernos de esa preocupación que nos está haciendo más difícil enfocarnos en ese camino que Dios ha trazado para nuestra vida y alcancemos la meta. Esta carrera espiritual es de por vida, no nos podemos hacer ni a la izquierda ni a la derecha. Y tiene un final, y ese final es la corona
que está preparada para nosotros cuando alcanzamos la vida eterna. Pero tenemos que correr de una manera fiel. A veces despacio, a veces más rápido, pero todos necesitamos correr y terminar esa carrera. No debemos de desistir.